aquí de nuevo. Como os dije, hoy vamos a hablar y vamos a ver cómo leer patrones de frivolité. El tema de los patrones, aunque parece un poco complicado, no lo es tanto, ya que es cuestión solamente de practicar, practicar y practicar y familiarizarse con los símbolos y con las abreviaturas. Un consejillo que os voy a dar es que es mejor empezar por patrones que sean muy fáciles, que no sean complicados. Y nada, vamos a ello. Bueno, pues vamos a empezar a familiarizarnos con los patrones. Como veis, he cogido un extracto pequeñito de un patrón para hacernos una idea de los distintos símbolos que se pueden utilizar. Mira, para empezar, tenemos esto de aquí. Esto simboliza una naveta. Nos está diciendo que este patrón se va a hacer solamente con una naveta, o sea, con un hilo, nada más. Entonces, aquí tenemos la estrellita. La estrellita nos está diciendo que se empieza por aquí. Tenemos aquí 4, que correspondería a 4 nudos. Y aquí esta sigla nos está hablando de picot muy pequeñitos, lo suficiente como para enganchar. Luego, a partir de aquí, son 10 nudos que tenemos aquí. Aquí tenemos esta flecha que nos indica la dirección que debemos de seguir a la hora de tejer. Otro picot muy pequeñito, tenemos la misma sigla. Y 2 nudos. Tenemos las letras A, B, C y D. Nos está indicando el orden. Ahora a continuación, hemos terminado aquí, tendríamos que hacer este. Pues haríamos 2. Esta rayita de aquí nos indica que hay que enganchar aquí. 2. Aquí pondríamos una piedrecita o un picot, lo que queramos. 2 nudos. Un picot, otra vez pequeñito. Y 6 nudos. Hemos terminado aquí. Tendremos que continuar aquí. Continuamos 4 nudos. Esto nos indica que tenemos que enganchar en este picot pequeñito 4 nudos, un picot o un picot con piedrecita, 2 nudos, un picot muy pequeñito, como nos indica aquí, y 2 nudos. Hemos hecho el C y ahora haríamos el D, que sería 2. Esto nos indica que hay que enganchar 10, las siglas del picot pequeñito, 4 y cerraríamos. Aquí iría una piedra. Esta flecha nos está indicando que tenemos que seguir este orden ahora. O sea, no seguiríamos tejiendo por aquí. O sea, seguiríamos por aquí. Entonces, haríamos el E, el F, el G y el H. Normalmente en los patrones se suelen repetir lo que son los motivos. Esto es un motivo, esto es otro motivo. Como son iguales, pues ya no hace falta señalizarlo más. Nos suele venir con los números y las letras los 2 primeros motivos. El resto ya nos viene sin el motivo. Otra cosa que quería comentaros es el tema de las notas cortas. Aquí tengo un ejemplo. Esto es una nota corta. Las notas cortas suelen venir acompañadas de diagramas, pero algunas veces solamente nos vienen las notas cortas o solamente los diagramas, depende ya del patrón. Las notas cortas, como veis aquí, pues es cuestión de familiarizarse con los símbolos, con las iniciales y demás, con las abreviaturas, etcétera, porque ya dependiendo si el patrón está en inglés, está en francés o está en italiano, las abreviaturas tienden a cambiar un poco, pero bueno, siempre se entienden bastante bien. Por ejemplo, aquí me viene 3 nudos, picot, 3 nudos, picot pequeño, 3 nudos, picot, 3 nudos. El turner, pues darle la vuelta a la labor. 6 nudos, picot pequeño, 6 nudos. El turner, darle la vuelta a la labor. Después me viene aquí anillo, 3 nudos, picot, 3 nudos, join, que significa enganchar,
sería enganchar a otro picot, 3 nudos, picot, 3 nudos, bueno, y así sucesivamente. De todas formas, en mi página de www.todofrivolité.es he subido, digamos, un pequeño tutorial de los distintos símbolos que nos podemos encontrar en los patrones, tanto en los diagramas como en las notas cortas. Luego podemos encontrarnos también casualmente una nota larga, que son como las notas cortas, pero con muchísimos más detalles. Es algo parecido a lo que hago cuando subo los tutoriales, que pongo abajo todo muy detallado. 4 picos, le das la vuelta a la labor, unes, enganchas. O sea, viene todo igual que esto, pero mucho más explicado, mucho más detallado. Bueno, pues esto es todo por hoy y espero que os haya gustado. De todas formas, para afianzaros en el tema de los símbolos y abreviaturas, echarles un vistazo a la página www.todofrivolité.es. Si os ha gustado, dadle al like, compartir y como siempre os digo, suscribiros, que es gratis. Hasta la próxima.